Bien, estamos grabando. Entonces, en la clase pasada, nosotros vimos lo que era un flujo de caja, eh, los tipos de flujo de caja y para qué servía un flujo de caja. Eso es muy importante porque al final todo el estudio estratégico que ustedes hicieron en el informe 1 tiene que de alguna manera apoyar los números que van en los flujos de caja. O sea, en el fondo, cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los costos. Sobre todo los ingresos, que, que es quizás la parte más incierta de los flujos de caja. Nadie puede asegurar 100% que las ventas que va a tener. Pero si uno hace una buena estimación, un buen supuesto, apoyado por algún estudio de mercado, con Porter, etcétera, puede dar una cifra bastante aproximada a lo que va a ocurrir en la realidad. De eso se trata. En el fondo, esto es una apuesta que uno hace respecto de lo que va a pasar en el futuro. Y lo tiene que reflejar con números. Así que eso es un poco, esa es la importancia que tiene el flujo de caja. Porque sobre eso uno calcula los indicadores y los indicadores van a decir si el proyecto vale o no la pena hacerlo, considerando todos los elementos de incertidumbre que ustedes van a ver en el próximo capítulo, que tiene que ver con la optimización del proyecto. A veces, ahí ustedes van a ver en el próximo capítulo que aunque el proyecto no sea bueno hoy, podría ser bueno mañana. Eso es interesante, o sea, uno podría calcular cuál es el momento óptimo para hacer el proyecto. Lo que pasa, por ejemplo, con el famoso puente sobre el canal de Chacao, perfectamente podría, alguien podría reclamar y decir, bueno, ¿por qué no se hizo antes ese puente? ¿Por qué ahora nomás? ¿Y por qué no hace 10 años, hace 20 años atrás, habríamos tenido todos los beneficios que significa unir el continente con la isla y estaríamos mucho mejor? Alguien que no sabe de evaluación de proyectos podría hacer esa pregunta, pero la respuesta a esa pregunta es que a lo mejor en ese tiempo no era rentable y el proyecto se volvió rentable posteriormente. Entonces también eso es algo que ustedes tienen que ser capaces de calcular con los números asociados al flujo de caja. También vimos, Profe, sí, por favor. hay gente en la sala de espera. Ah, los atrasados. Oh. Bueno, eh, ¿cómo se hace esto? Hay que salir de aquí, parece. Bueno, perdón, adelante. Disculpe por haber partido a tiempo, pero bien, bienvenidos igual. Eh, Ojalá no se haga nunca. Bueno, retomemos entonces. Eh, Eso es lo que vimos en la clase pasada. Entendimos lo que era un flujo de caja, la estructura del flujo de caja, vimos los tipos de flujo de caja, especialmente con financiamiento y sin financiamiento. Eh, y, y en el caso de flujo de caja con financiamiento, explicamos por qué el TIR o la TIR no tiene mucho sentido calcular. Eso hay que tener presente, que la TIR es muy sensible al porcentaje del préstamo que se pida, ¿no es cierto? Y vimos que en el extremo, que si el banco le presta el 100%, entonces no hay flujos negativos, y si no hay flujos negativos, ¿qué rentabilidad se puede sacar? O sea, en un flujo de caja que está todo positivo,
la rentabilidad es infinita, eso está claro. Entonces, uno puede creer que tiene un proyecto maravilloso y resulta que no es tan maravilloso. Así que eviten calcular la TIR cuando tienen deuda. Produce distorsiones. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver tres conceptos contables que son muy importantes en los flujos de caja, a pesar de que ninguno de los tres es un flujo de caja. Entonces, se ve la paradoja de que vamos a estudiar tres conceptos que no son flujo de caja, pero sin embargo es necesario entenderlo para construir el flujo de caja. ¿Cómo salimos de esta paradoja? Bueno, simplemente porque estos tres conceptos inciden indirectamente en el flujo de caja. ¿A través de qué? A través de los impuestos. Y los impuestos sí son un flujo de caja. Entonces, como los impuestos son un flujo de caja, entonces, y estos elementos que están acá influyen en los impuestos para pagar más o menos, entonces estamos obligados a incorporarlos provisoriamente en los flujos de caja, solamente con el único objetivo de calcular los impuestos. Una vez que calculamos los impuestos, le decimos muchas gracias, ustedes no intervienen más, hasta luego. Y los sacamos del flujo de caja. O sea, estos tres conceptos solo tienen una razón instrumental para calcular los impuestos. Nada más. Ustedes saben que eh, para calcular los impuestos se calculan sobre las utilidades. Y eso es lo que quiero partir con el tema de la depreciación. ¿Qué pasa con la depreciación? La pregunta es ¿por qué existe la depreciación? ¿Y para qué sirve la depreciación? Esto es una figura que inventa impuestos internos que tiene que ver más o menos, pero no directamente, con el desgaste de la maquinaria. Porque, ¿qué ocurre? Y aquí quiero detenerme un poco en un tema muy básico. Me van a disculpar, pero voy a hacer uso de mi pizarrita acá. ¿Cómo se calculan los impuestos de las empresas? El impuesto a la renta de las empresas. Eso es lo que quiero mostrar. Para calcular el impuesto a la renta, en general, se calculan los ingresos anuales, los costos anuales, la diferencia entre los costos menos los ingresos es lo que se denomina utilidad. Muy básico, perdón, lo básico, pero bueno, pero quiero recordar esto. Los impuestos se calculan como un porcentaje sobre la utilidad. ¿Ok? Los impuestos pueden ser de un 20%, un 30%, por ahí fluctúan. Pero el impuesto es un porcentaje sobre la utilidad. Por lo tanto, si yo disminuyo las utilidades, voy a disminuir también los impuestos a pagar. Pero a ningún empresario le gusta disminuir las utilidades. Todos quieren tener más utilidades. Sin embargo, hay algunos costos, como el que acabo de mencionar, la depreciación, es un costo ficticio. O sea, no es que uno gaste dinero. Entonces, impuesto interno puede... Entonces,
ahí hay un problema. O sea, uno trata de disminuir estos costos que no son reales, para tratar de bajar las utilidades y así eh, disminuir los impuestos. ¿Ok? Ahora, las inversiones no son costos. Alguien podría decir, ¿cómo? Si es un gasto que tengo que hacer. Pero no, para todos los efectos y también para la evaluación del proyecto, las inversiones son inversiones. Es algo que yo incurro para obtener algún beneficio posterior. Las inversiones se hacen en forma esporádica, ¿no es cierto? En maquinaria, en mobiliario, en fin, en construcción. Entonces, el problema es que como no son costos para los efectos también de impuestos internos, yo no puedo colocar ingresos menos las inversiones y así reducir las utilidades y así pagar menos impuestos. Entonces, dado esa condición de que las inversiones no son costos, por lo tanto, no reducen los impuestos, se inventó la figura de la depreciación. Y ahí, la depreciación, entonces, el espíritu que está detrás es, mire, es cierto que usted se compró una maquinaria muy bonita, importada, pero resulta que con el uso de la maquinaria, usted va teniendo algún desgaste, va perdiendo valor esa maquinaria. Si usted quiere vender esa maquinaria usada, ya no le van a dar lo mismo que cuando usted la compró nueva. Por lo tanto, usted tiene a lo largo del tiempo, un menor valor de la maquinaria. Entonces, ese menor valor, impuesto interno dice, sí, ese es un costo que usted debiera considerar como un costo anual dentro de los costos para deducir impuestos. Ah, dicen los empresarios, fantástico, estupendo, estoy muy feliz con eso, porque además de mis costos normales, yo puedo considerar esto que se llama depreciación para que la inversión, el desembolso que yo hice por la inversión que la hice al principio, normalmente al principio del negocio, yo pueda deducirla de impuesto a través de una figura ficticia que se llama depreciación, que intenta mostrar el desgaste del equipo y ese desgaste pasarlo a costo, y con eso disminuir las utilidades y con eso pagar menos impuestos. No sé si se entiende un poco la idea, el concepto que está detrás de esta figura contable ficticia. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Este tema de la depreciación, como que, ¿de dónde surgió? ¿O como fue como inventada por así por los inversionistas, por así decirlo? ¿O fue como un invento del sistema de impuestos internos y todo eso? Me pillaste con la pregunta, no tengo claro, pero sería interesante investigar eso. La historia de la depreciación. Quizás tú me podrías ayudar y buscar en cómo se gestó. Yo supongo que se gestó por el Estado, por el Servicio de Impuestos Internos. No creo que haya surgido, no, puede ser que haya surgido también por los inversionistas, como diciendo, oye, por favor, ¿cómo consideramos que efectivamente hay un costo, que no sabemos cómo se mide, pero hay un desgaste de maquinaria y estamos perdiendo valor? Entonces, descuéntenos impuestos por esto. Seguramente fue una presión de los inversionistas hacia el Estado, el gobierno, para que considerara dentro de los impuestos también el pagar menos impuestos por la inversión.
En el fondo es eso. Como la inversión no era un costo, entonces no era posible deducirlo de impuestos. Entonces se inventó esta figura. Pero no conozco exactamente la pregunta, digamos, la respuesta en cuanto a la historia de la depreciación. Interesante pregunta, yo lo voy a anotar, pero si quieres tú también la puedes investigar. Ok, profe, gracias. Pero la depreciación es algo que le interesa a los inversionistas. O sea, los inversionistas les encanta la depreciación, porque les ayuda a bajar impuestos. Y Una eso duda es, con respecto a eso mismo. sí. ¿La depreciación de mi equipo la defino yo como empresario o la define impuestos internos? Por ejemplo, una No, camioneta año a año se deprecia tanto. el mundo no es tan ideal. Lamentablemente no la define el interesado. Es como dejar, Ah, ya. es como dejar el gato cuidando la carnicería. No, Claro, sí. no. Por eso lo preguntaba. Lo define impuesto interno, lamentablemente. Obviamente que ellos definen en cuánto se desgasta la maquinaria. Vale. Entonces, volvamos a nuestro tema. Entonces, el tema está asociado a los impuestos. Aquí tienen un poco el detalle. Existen tres tipos de depreciación. Una depreciación normal, que es simplemente el valor del bien dividido por su vida útil. O sea, se supone que un bien que dura 10 años, en 10 años se desgasta tanto que prácticamente no vale nada al cabo de 10 años. Está la depreciación acelerada, que hace que el bien se deprecie más rápido, un tercio de su vida útil. Pero eso tiene que ser autorizado en forma expresa por el impuesto interno. Lo mismo que el último tipo, que es ya la mejor de todas, la depreciación instantánea, que el bien se deprecia en un año. Ahí están todos muy felices y vamos a ver por qué los empresarios están felices con una depreciación de un año. Esos son los tres tipos que hay. Entonces, ¿cómo se calcula? Ya les mencioné, simplemente la depreciación es el monto de la inversión dividido por los años de vida útil. Ahora, ¿quién determina cuántos años tiene la maquinaria, cuántos años de vida útil tiene la maquinaria? Respuesta, impuesto interno. Y aquí hay algunos ejemplos, hay maquinarias que se deprecian en 5 a 10 años. Ahora ustedes podrán pensar, pero ¿cómo impuesto interno va a determinar el desgaste de todas las maquinarias? Bueno, la verdad es que es así. Y si uno va a la página adecuada de impuestos internos, va a haber un listado inmenso, eterno, donde salen todos los equipos que ustedes se podrán inimaginar, y sale la depreciación al lado, cuántos años vive, el herramienta pesada de ese equipo. Bueno, son genéricos, no es que por ítem, pero los camiones de uso general, 7 años. Las camionetas, 10 años. Casas también. Edificios, galpones, etcétera, etcétera. Lo que sí no está son los terrenos. Los terrenos en general no se deprecian porque no tienen ningún tipo de desgaste el terreno. Aun cuando usted sea un sitio eriazo, el terreno en general tiende al revés, tiende a apreciarse. El valor de los terrenos en general a lo largo de la historia aumentan de valor. Siempre es bueno comprar terreno en realidad, salvo casos muy, muy especiales, digamos, donde se pueden depreciar por situaciones
muy mala, digamos. Por ejemplo, si alguien tenía una hectárea de terreno cerca de Chernobyl, en Rusia, ahí está perdido. Es un caso muy hipotético donde su terreno ya no vale nada, digamos, porque nadie vive ahí. Es totalmente desierto. O sea, solo hay animales, creo, en ese lugar. Pero, salvo casos tan raros como ese, los terrenos se aprecian. Y eso se le llama plusvalía. Así que por eso no están en el listado de impuestos internos. Profe, ¿Sí? entonces el tema del costo para servicio de impuestos internos sería como el valor que tiene la inversión inicial menos la depreciación, ¿ese sería el costo que ellos ven? Claro, vamos a ver cómo se calcula esto. ¿Ah? Vamos a ver, pero en general es así. O sea, ahora, esto se deprecia, eh, es una depreciación anual, ¿no es cierto? Porque yo esto lo divido por los años de vida útil. Entonces, en cada año hay que restarle el monto de la depreciación y ese es el valor que tiene para impuesto interno el bien, ¿ya? El activo. Eh, entonces, es un, eh, es un desgaste paulatino, un desgaste lineal eh, a lo largo de su vida útil. Pero vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver el concepto de valor libro o valor contable de un bien. ¿Y qué es? Que se deriva un poco de la depreciación. Simplemente el valor contable de un bien es el valor inicial que me costó la inversión, valor comercial, menos la depreciación acumulada hasta ese año. Eso va a constituir lo que para impuesto interno es el valor del bien. Eso tiene varias implicancias que vamos a ver en un rato. Pero, por ejemplo, una maquinaria que costó 90.000, impuesto interno autoriza su depreciación en 15 años. Entonces, lógicamente, la depreciación anual será 90.000 dividido por 15, lo que da 6.000. Entonces, si uno quiere calcular el valor contable de ese bien al tercer año de vida de ese bien, bueno, basta hacer la resta entre 90.000 menos 3 veces 6.000, porque se ha depreciado todos los años 6.000. Como han pasado 3 años, entonces el valor del bien es la diferencia, que son 72.000. Entonces el valor libro al tercer año son 72.000. Y lógicamente al término del año 15, el valor libro va a ser cero. Ahora, ¿es eso real? La respuesta no necesariamente. No necesariamente. No significa que al tercer año, si yo vendo la máquina, el mercado me va a pagar 72.000, como es el valor libro. Puede que me pague menos o puede que me pague más. Esto no necesariamente tiene que ver con la realidad del valor del equipo. Por eso es que yo siempre digo que la depreciación es una ficción, es una aproximación, pero no es el valor real. El valor real va a depender del mercado, cómo el mercado valoriza eso, ¿no es cierto? Y va a depender cómo funciona el mercado, si hay un mercado competitivo, si hay un mercado oligopólico, en fin, va a depender de muchas variables que impuesto interno no difícilmente lo va a considerar. Entonces, no necesariamente el valor libro va a coincidir con el valor comercial del bien. Y ahí vamos a Profe, ver la implicancia que tiene eso, ¿sí? para el valor libro se toma el precio
de compra en el momento en que yo lo compré. Exactamente. Ya, Sin IVA, por supuesto. claro. Ujú. El valor inicial que está en la factura no se puede engañar. Eso no es una factura, salvo que haga una factura falsa, pero esto está legalmente considerado cuál fue el valor de venta del bien comprado. Eso está formalizado en una factura. Claro, es que, o sea, igual me confundo un poco, no sé, si lo compro a 90.000 y se deprecia a 6.000, cada 6.000 no va a ser igual al otro, por lo que vimos de que con el tiempo cambia el valor del dinero. Ah, ¿tú te refieres a la inflación? Claro, o sea, que el valor, o sea, me confunde un poco comparar esos 90.000 del año en que lo compré con depreciaciones acumuladas de otros años sin hacer algún tipo de conversión. Eh, Acá está considerado el valor real. Ese es el valor real. Son monedas del mismo valor para impuestos internos. Ya. Monedas del mismo valor. Eh, Así que en ese sentido no... Pero déjame averiguar, porque tengo una pequeña duda si se considera en UF o no, o simplemente, claro, podría el bien depreciarse por la inflación. Eh, pero no sé exactamente cómo lo considera impuesto interno. Tengo la impresión de que son valores reales, pero es probable que no lo considere en UF, porque si lo considera en UF, perfecto, no hay ningún problema. Pero pensemos que son valores reales, ¿ah? En ese sentido. Lo voy a anotar eso, porque... Profe, ¿Sí? acá en este mismo ejemplo, si yo soy otra empresa y compro esta máquina en el año 3, contablemente ya viene con 72.000 pesos. No, esa parte no interviene. O sea, tú lo puedes vender a un precio mayor o a un precio menor, ¿Sí? dependiendo de la mejor oferta que tenga. Ujú. Si para ti la máquina vale más o hay más competidores, probablemente suba de precio o baje de precio. Eh, pero, repito, el valor libro no es el valor comercial, No, claro, necesariamente. pero me refería como al periodo de depreciación. Si yo compro algo que se deprecia totalmente en 15 años y lo ¿Sí? compro cuando ya tiene 3 años, me quedan 12 después, digamos, si lo compro usado. Ya viene como con los años descontados de antes. Sí, tienes razón. No es que Ya, tenga, eh, no es que tenga, no tienes que volver a depreciarlo, sino que ya viene, ya ese bien, porque lo que pasa es que impuesto interno dice, esta máquina nueva tiene una vida claro, útil de 15 años, pero si ya tiene 3 años de uso, entonces esa máquina le queda la diferencia nomás ya, de vida útil. vale, vale, gracias. Sí, si no, no tendría sentido. Pero es buena tu pregunta, me parece muy relevante. Bien, ahora quiero explicar por qué las autoridades económicas, Ministerio de Hacienda, a veces cuando hay una crisis económica o quieren incentivar la inversión o reactivar la economía, que está un poquito deprimida, eh, establecen transitoriamente que la depreciación va a ser acelerada o incluso instantánea.
Entonces, ¿por qué eso es favorable para los inversionistas? Es lo que quiero demostrar acá con un pequeño flujo de caja. Y aquí vamos a ver un poco cómo influye la depreciación en los flujos de caja. Asumamos que tenemos un activo, una inversión de 60.000 y que se deprecia en 3 años. Por lo tanto, la depreciación normal son de 20.000 todos los años. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí esto es una parte del flujo de caja, pero estamos con la utilidad, ¿ya? La utilidad bruta antes de impuestos, que se calculó con los ingresos menos los costos, y ahora hay que aplicarle la depreciación como otro costo, ¿ya? Entonces, a esta utilidad que está aquí, le agrego este costo, ¿no es cierto?, para calcular una nueva utilidad, más baja, por supuesto, que es la utilidad imponible, o le llaman la utilidad contable. Entonces, gracias a que tengo una depreciación de 20, yo voy a aplicar los impuestos sobre una utilidad más baja, y no 120, ¿se fijan? O sea, si yo tengo un impuesto de un 25%, la tasa de impuestos aquí en este caso va a ser 25, ¿ya? Si no, sería más alta, porque se le aplicaría 120. Entonces, gracias a la depreciación, el impuesto sale más bajo. Entonces, la utilidad, después de impuestos, porque aquí tengo que restarle los impuestos son un flujo, me da 75, y una vez calculado esto, yo le puedo sacar la depreciación, porque acuérdense, la depreciación solo me sirvió para calcular los impuestos. Entonces yo le sumo la depreciación y obtengo finalmente el flujo de caja. ¿Se fijan? Esta es la operatoria. Es una operatoria muy simple. O sea, yo aplico el costo de depreciación y obtengo una utilidad donde tiene incluida la depreciación. Entonces, esta utilidad se disminuye. Por lo tanto, el impuesto va a bajar. Y después de que ya calculo esa utilidad después de impuesto, yo le quito la depreciación. Y para eso simplemente le sumo la depreciación, porque antes se la resté, ahora se la sumo. Y con eso obtengo finalmente el flujo de caja. Esta es la operación que se hizo acá con una depreciación normal. Supongamos que quiero calcular el VAN como un indicador de estos flujos de caja, y al 15% me da 216.906. Ahora, ¿qué pasa si este mismo inversionista le dan la posibilidad de hacer una depreciación más rápida? No normal, sino, por ejemplo, la instantánea. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo deprecio todo el bien en un año. O sea, bajo la utilidad, porque ya en vez de 20, yo puedo dejar como costo 60. Entonces, la utilidad me va a bajar mucho más, ¿no es cierto?, en este primer año. Y, lógicamente, los impuestos también me bajan, ¿no es cierto? Antes pagaba 25, ahora estoy pagando 15 de impuestos. Y por tanto, el flujo de caja me va a dar más alto. Más alto porque acuérdense era 95 y ahora son 105. Pero alguien puede decir, oye, pero con esto se te acabó la depreciación. Y efectivamente se acabó. Ya deprecié todo. Por lo tanto, no tengo ese descuento en los demás flujos, en los demás años. Ya no hay. Entonces, ahí me subió la utilidad, por lo tanto tengo que pagar más impuestos.
Y aquí pagué más impuestos, ¿no es cierto? Y los flujos de caja me salen más chicos, pero están a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que aquí se produce un fenómeno que ustedes pueden ver que el VAN da un poco mejor, 2.18, ¿cuánto me dio acá? 2.16, un poquito mejor, ¿ya? Da mejor porque por el efecto de, al dividir por la tasa de descuento, tiene menos efecto la tasa de descuento en los flujos iniciales, en los flujos que están más cercanos al valor presente. En cambio, en los flujos que están más lejanos, uno divide por 1 más R elevado a un valor mayor. Entonces, los flujos lejanos tienen menos incidencia que los flujos más cercanos al valor presente. Y aquí es donde yo ahorré mucho dinero, por lo tanto, influye más. Entonces, además que pasa lo siguiente, hay otro efecto más. El hecho de poder disminuir los impuestos en el primer año le favorece a los inversionistas porque en el primer año está partiendo el negocio y en general los ingresos son menores en primer año porque estoy dándome a conocer. Entonces, es un tremendo alivio para el inversionista pagar menos impuestos en el primer año, que es el año más difícil, el año de partida de una inversión, de un emprendimiento. Entonces eso tiene un efecto también positivo por ese lado. Y tiene un efecto financiero, que es el que se ve aquí al calcular los VAN, ¿no? Que sale un VAN un poco mejor. Así que por eso es que es tan valorado y por eso es que las autoridades hacen este tipo de medidas, porque el proyecto se hace mejor, ¿no es cierto? En la medida que aumenta el VAN, entonces van a haber más interesados en hacer el proyecto, solamente por este efecto de depreciar toda la inversión en un solo año. Y eso es mejor que depreciarlo en forma pareja, como vimos en el caso anterior. ¿Queda más o menos claro o hay dudas? Profe, a mí no Sí, me queda claro, esto es como al primer año, o sea, en el caso anterior era como que, no sé, el primer año se deprecia 20, al segundo se deprecia 20, al tercer año se deprecia 20, ¿era en el caso anterior? sí, ahí está el caso anterior. Se deprecia en forma pareja. Esta es la depreciación normal, la que se llama depreciación normal. Se deprecia a lo largo de la vida útil una cantidad pareja. Entonces, ¿Y no debería quedar el flujo de caja distinto? Como ir siendo cada vez menor. en este caso del ejemplo, en que tengo la misma utilidad bruta en los 3 años, los flujos son todos iguales. La depreciación es igual, como siempre es así. La depreciación siempre es pareja, eso lo dijimos. Acá podría no ser igual los ingresos y los costos todos los años, pero aquí estamos suponiendo que son todos parejos, ¿ya? Por eso tenemos un ejemplo en que los flujos son todos iguales en los 3 años en cuanto a ingreso y costo. Porque lo que se quiere ilustrar aquí que el efecto que tiene la depreciación cuando se deprecia en un solo año tiene un efecto financiero en que tiende a subir el VAN, ¿no es cierto? Que es lo que dijimos. Aquí ocurre eso, ¿no es cierto? Porque uno, a principio uno no dice, tengo flujo 95, 95, 95,
Y acá tengo 105, pero los otros flujos son más bajos. Pero este tiene un efecto más que compensa la disminución de los otros flujos financieros. Entonces, como decía, hay un efecto financiero por el BAN y también tiene un efecto de alivio porque en general el primer año es el año más difícil de los inversionistas donde a veces tienen menos ingresos, por lo que un alivio en ese año es siempre bienvenido. Ahora aquí dice, si el inversionista tiene pérdidas, bueno, si tiene pérdidas va a tener menos pérdidas. Y por otro lado, ya vamos a ver que esto va a tener un efecto con otro de los conceptos contables que vamos a ver en un rato más. Bueno, ¿pasamos al segundo o hay alguna duda? A mí aún no me queda claro cómo, no sé, por qué hablas primero de que tengo un valor de 60.000 y el flujo al final, como que me hace sentido cuando digo que el flujo neto es 120, pero ¿120 qué? ¿Es 120.000? ¿Es 120%? 120.000, esto está en miles. Perdona, Ah, no lo dije, esto está en miles de pesos. Lo que pasa es que, claro, perdón, el valor del activo son 60.000, pero aquí yo le puse 60, o digamos, dividí 60 dividido por 3, me da 20.000, pero son 20.000, ¿ya? Todo esto está en miles de pesos, por eso es que aquí le puse los otros números, pero en general está en miles, perdón, pero no lo dije. Los valores son en miles de pesos. No sé si ahora quedó más claro. sí, sí. Ya. Entonces, veamos ahora el segundo concepto, que es pérdida o ganancia de capital. ¿Qué es lo que ocurre? Este fenómeno ocurre cuando uno decide vender un bien, un activo depreciable. ¿Ya? Uno lo puede vender y está en su derecho de venderlo antes que termine su vida útil. Entonces, aun cuando el giro del negocio no tenga que ver con la venta de equipos, porque la empresa vende otras cosas y los equipos lo utiliza para poder producir el producto, digamos. Pero cuando uno vende un activo, uno puede ganar plata o perder plata. Entonces, Impuesto Interno dice, si usted vende un activo que para nosotros vende un activo en un valor superior al valor libro, para Impuesto Interno va a existir una ganancia. Y si el valor comercial es menor que el valor libro, Impuesto Interno le reconoce una pérdida. Y las ganancias pagan más impuestos y las pérdidas pagan menos impuestos, naturalmente, ¿no es cierto? La ganancia se va a sumar a los ingresos y las pérdidas se va a sumar a los costos. Entonces, tiene una relevancia en el tema de impuestos. Así que esto es muy importante también de considerar. Entonces, teniendo claro que el valor libro, o sea, el Impuesto Interno sabe en todo momento cuánto es el valor del bien. Y si usted lo vende a un valor superior, va a tener una ganancia.
Y eso se respalda por la factura también. Si lo vende a un valor inferior, porque el mercado no lo valorizó tan bien, en fin, entonces impuesto interno le dice, bueno, deduzca impuesto esa pérdida. Veamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, este es muy sencillo, a ver si ustedes lo pueden hacer. Tenemos una maquinaria, un camión que vale $80.000 y se deprecia en 8 años. Y al quinto año se vende al 50% de su valor original. Determinar si hay pérdida o ganancia en el quinto año. ¿Lo pueden hacer? ¿5 minutos? Doy 2 minutos. 5 minutos. Es muy fácil. ¿Hay ganancia? ¿Cuánto? ¿Hay ganancia ¿Cuánto? de 10.000? Muy bien. Está bien, está correcto eso. Está correcto. O sea, la depreciación son 10.000, ¿no es cierto? Todo el mundo se ha dado cuenta de eso, ¿o no? 80.000 dividido por 8 significa que anualmente hay que descontarle 10.000 al vehículo. Entonces, al cabo de 5 años, la depreciación se ha ido acumulando y la depreciación acumulada al quinto año son 10.000 por 5, o sea, son 50.000. Por lo tanto, para impuestos internos, el valor libro ya no son 80.000, sino que hay que restarle los 50.000. Por lo tanto, el valor libro es de solo 30.000. 30.000. Y si se vende a la mitad de su valor original, se vende en ese caso a 40.000, entonces lo está vendiendo a un valor superior al valor libro, que es 30.000. Por lo tanto, la diferencia es lo que se denomina una ganancia de capital. Y, y ahí entonces va a tener que pagar impuestos por esa ganancia de capital, que son esos 10.000. ¿Está claro? ¿Hay alguien que todavía o alguien se perdió con este cálculo? ¿Preguntas? Bien. A ver si pueden hacer este otro. Esto es chequear. Este es un típico flujo de caja. Tenemos que la pérdida de capital acá es de 450. Lo que quiero que ustedes me chequeen si eso está correcto o cómo se llega a ese valor sabiendo que la inversión es de 6.000, sabiendo que se vendió al quinto año en 1.800 y que la depreciación son 750 todos los años. Con esos datos, ustedes podrían determinar la pérdida o ganancia de capital. Háganlo. Y con esto les va a quedar súper claro. Profe, la ganancia de capital, o sea, la pérdida de capital es porque el,
dado que al hacer el cálculo como de los, para ver si tengo ganancia o pérdida, tengo que los 6.000 menos los 5 años por la depreciación, Ya, obtendría que el valor libro serían 2.250 correcto. y dado que lo vendía a un menor precio, tengo una pérdida de 450. Perfecto. Eso es súper sencillo. No es más que eso. Estás en lo correcto, espero que el resto también. Pero es justamente eso. O sea, tengo una depreciación, tengo 5 años, entonces calculo el valor libro al cabo de esos 5 años, y si el valor libro es mayor o menor que el valor de venta, ahí determino si tengo pérdida o ganancia. Tan simple como eso. Vamos a ver un poco por qué. Aquí hay otras cosas que le podrían llamar la atención dentro de esta figura. Por ejemplo, la venta de un bien, ¿no es cierto? No paga impuesto, por eso está en esta zona de acá. Acá está la zona de impuesto. Ya se pagó el impuesto por la pérdida o ganancia de capital, nada más, ¿no? Por lo tanto, este ingreso que está aquí, este ingreso no se pone en esta zona donde están también otros ingresos, como las ventas, por ejemplo, donde aquí en esta parte de esta estructura del flujo de caja es para calcular la utilidad, ¿no es cierto? Y los impuestos. Vamos a volver sobre esto después, pero veamos primero estos tres conceptos que son, porque vamos a ver varios conceptos que son interesantes en cómo estructurar un flujo de caja. Y aquí está el patrón, este es como el modelo de flujo de caja. Esto no tienen para qué aprendérselo de memoria, pero el orden también ayuda, ¿no es cierto?, a cómo considerar todos estos ítems que están acá. Pero este es el modelo o el patrón que ustedes deben considerar en su proyecto. Profe, Sí. ahí, ¿por qué el impuesto es cero en en la mayoría de los casos? Bueno, no lo he dicho todavía. Vamos a ver esto con más de atención, pero les puedo anticipar que cuando la utilidad es negativa, no se paga impuesto. Pero déjeme explicarlo en el siguiente concepto. Va a quedar un poco más claro en el siguiente concepto que vamos a ver, porque dijimos que eran 3 los conceptos contables. Entonces, antes que termine la hora, quiero ver el tercer concepto, que ya lo calculamos. Bueno, esto es mostrar estos dijimos estos 3 conceptos que no son flujo de caja y después se sacan de acá el flujo de caja, ¿no es cierto? En este caso se saca la depreciación, se saca la pérdida o ganancia de capital. Y ahora vamos a ver que también hay que sacar la pérdida del ejercicio anterior. Pero veamos primero el tercer concepto, que es la pérdida del ejercicio anterior. ¿Cuál es la idea de este concepto? Cuando hay ganancia, cuando hay utilidades, uno tiene que pagar impuestos. Pero cuando uno tiene pérdidas, Impuestos Internos le dice, usted no me pague nada. Pero alguien podría pensar, oye, pero así como cuando yo tengo ganancia, tengo que pagar impuestos, cuando tengo pérdida, como que usted me debería pagar a mí. Hay como una idea de ese tipo, ¿no es cierto? ¿Quién me compensa a mí? ¿Cómo me compensa el hecho que yo tengo pérdida?
solamente sin pagar impuestos, pero como que resulta un poquito injusto, ¿no es cierto? Que al tener pérdida, claro, no pago impuestos, pero entonces Impuesto Interno dice ya, mire, conforme, hagamos lo siguiente, esa pérdida que usted tuvo en ese año, córrala o arrástrela a un año donde sí tiene utilidades y descuéntala de impuestos. O sea que en el fondo esa pérdida que no permitió ahorrar impuestos porque fue cero, usted la puede trasladar a otro año donde hay utilidades, ¿no es cierto? Y usted reduce esas utilidades con ese costo, con esa pérdida que tuvo. Entonces, en ese año, Impuesto Interno lo va a compensar reduciendo el monto de impuestos. Esa es un poco la idea. En el fondo, es como un crédito que da Impuesto Interno ante esa pérdida que tuvo en un determinado año, entonces se la reconoce posteriormente. Y ahí le compensa. Esa es un poco la idea que está detrás de esto, ¿no? De la pérdida del ejercicio anterior. Obviamente que no es un flujo de caja, porque como flujo de caja nosotros la consideramos en el momento en que ocurre. Ese es como el principio básico del flujo de caja. Nosotros consideramos los costos en el momento en que ocurren. Y esto de trasladarlo a otro lado es una ficción que le permite a Impuesto Interno reconocer de que ese costo que no redujo impuestos en ese momento va a poder reducir impuestos en otro momento del tiempo y bueno, va a pagar menos impuestos. Pero nosotros como flujo de caja tenemos que sacarlo posteriormente para que no influya en el flujo de caja, solamente para los efectos de impuestos que influya, pero no para lo demás. Bueno, vamos a ver si se entendió un poco esta explicación. Bueno, y vamos a ver cómo opera esto en la práctica. Entonces volvamos a nuestro flujo. ¿Y qué ocurre aquí? Si nos vamos al año 1, en el año 1 vemos que los ingresos menos los costos son mayores que los ingresos, por lo tanto, se obtuvo una utilidad negativa, 175 negativa, ¿ya? Seguramente influido por la depreciación, no importa. El Impuesto Interno dice, esto está con utilidades negativas. Si tenemos utilidades negativas, usted no paga impuestos, por eso está en cero, ¿ya? Y bueno, esto continúa, uno calcula después el flujo de caja, le quita la depreciación, ¿no es cierto? Y calcula el flujo de caja. Entonces, ¿qué pasa en el año 2? En el año 2, Impuesto Interno autoriza que esta utilidad negativa se traslade al año siguiente para ver si puede usted descontar impuestos. Entonces yo lo resto como si fuera un costo más y calculo una utilidad que ahora sale más chica todavía. Entonces en este caso vuelve a dar negativo. Si vuelve a dar negativo, de nuevo paga cero y hace el mismo procedimiento, se traslada al siguiente año. En este año, de nuevo, no fue suficiente y volvió a salir negativo, hasta que en el año 4 recién, porque los ingresos aumentaron, entonces uno puede trasladar esta pérdida acumulada que llevó y finalmente logró dar positivo y
y yo desconté impuestos. Aquí recién, ¿no es cierto?, en el año 4 pude reducir la base de impuestos gracias a que trasladé estos costos. Entonces con esto yo pagué menos impuestos, ¿no? Ahí pagué una cantidad bastante menor de impuestos, gracias a que la utilidad se rebajó, producto de el traslado de esta utilidad negativa que venía de antes. Entonces con esto se resuelve este dilema, que es cómo yo aprovecho, o sea, cómo una pérdida en un año puede también rebajar impuestos. Y esto se hace en el futuro, en flujos más adelante, cuando hayan ingresos superiores a los costos, y ahí yo pueda efectivamente reducir la utilidad y por lo tanto los impuestos a pagar. Siempre, como se ve aquí, hay que hacer las compensaciones y sacar la depreciación, sacar la pérdida del ejercicio anterior, ¿no es cierto? Y en el último flujo incluso sacar la pérdida de capital. Todo eso tiene que estar súper claro para no ensuciar un poco los flujos de caja. Los flujos de caja no pueden contener ninguno de estos tres conceptos contables. Así que por eso hay que sacarlos. No sé si está más o menos claro el punto. Bueno, yo los invito a que lo revisen estos tres conceptos en los apuntes que ustedes ya tienen. Y podemos llegar hasta acá porque todavía quedan más cosas que ver dentro del flujo de caja. Pero aquí tenemos los aspectos más relevantes en cuanto a los aspectos contables que tienen impacto en los impuestos. Entonces, por eso es que hay que considerarlos. Si no, no se los consideraría porque tanto la depreciación como la ganancia de capital o pérdida de capital y la pérdida del ejercicio anterior no son flujos de caja. Pero sí, como tienen impacto en los impuestos, que sí son flujos de caja, entonces estamos obligados a considerarlos. Preguntas. Vamos a ver la próxima clase, entonces, otros elementos que estaban dentro de esta tablita de flujo de caja, que tienen que ver con temas de amortizaciones, los intereses. Ahí vamos a explicar realmente por qué es útil separar las cuotas de los intereses y las amortizaciones, que es algo que aprendimos a hacer en el capítulo anterior. Y también vamos a ver otros conceptos como el capital de trabajo. Y ahí con eso, y algo más de impuestos también. Eso es, señores, estamos llegando entonces hasta el final. No sé si hay preguntas. Les agradezco su asistencia. Vamos a cortar la grabación. ¿Sí? O sea, no de la clase, sino que todos los controles van a tener esa modalidad de verdadero y falso. No puedo asegurarlo, pero O de comente, como en alguna en pregunta. general sí, en general sí. No sé si es algo que te molesta o no sé. No, para nada, no. Era para Ya. saber, o sea, como estos datos que dice que no son flujos de caja, pero son datos que yo noto en el cuaderno como, oh, esto me lo pueden preguntar. Entonces, era para saber eso. Sí, no, a mí me gusta el tema de los comentes, ¿ah? Es algo que me gusta porque es lo que finalmente te queda de este curso. Hay muchas cosas que se van a olvidar. La operatoria a veces se olvida, pero
pero yo creo que los conceptos fundamentales son los que a mí me interesa que queden lo más asentados posible, porque esto es lo que les va a servir después. Uno después puede repasar otras cosas, pero, o la operatoria. La operatoria es fácil, pero se olvida fácil también. Entonces, en cambio, el concepto, estos temas contables, me parece que son muy útiles. Y yo lo que pretendo hacer en la última clase en 2 clases más, quiero hacer también un pequeño test sin nota, para que ustedes sepan qué tan bien aprendieron en este capítulo, o sea, si realmente lo entendieron y vayan conociendo un poco cómo están, dónde están sus puntos débiles. Entonces son test rápidos, a lo mejor de verdadero y falso, en fin, que les permite saber cómo están con estos conceptos. Yo trato de hacerlo al final de cada capítulo. Ya, vale. Bien, estamos hasta acá entonces. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Chao, gracias. Chao. La profe, que esté bien.